Muy buenos días, estamos con Juan Carlos Guerra del colectivo Al Margen desde los territorios ocupados, digamos, por el Estado ecuatoriano, ¿no? Acá, bueno, igual que creo que en todas partes de la Via Yala, con complicaciones y con luchas, con resistencias, como todo. Nosotros, como colectivo desde el margen, tenemos 7 años. Eh, Trabajamos desde los proyectos autonómicos, la autonomía de los pueblos, eh, desde el sentido anticapitalista y, por supuesto, anticolonial. Entonces, esa es nuestra lucha. Venimos trabajando en los sectores, en territorios rurales, pero también y muy fuertemente en territorios urbanos, porque muchas veces eh, nos olvidamos que la urbe también tiene este gran sentido de colonialidad y a los que tenemos que enfrentarnos permanentemente, que también son territorios en los que vivimos en el despojo cotidiano, ¿no? Que es muy importante. Y en eso luchamos. Claro, y son territorios también en la ciudad donde es mucho más difícil ejercer estos principios indígenas, digamos, de autonomía, territorialidad, etcétera, ¿no? Y es una lucha muy fuerte, pero es ahí donde hay que empezarlo a hacer. Acá está gran parte, digamos así, de las situaciones de despojo y tenemos enemigos no solo dentro del Estado o manejados por el Estado también, aunque no sean sus representantes directos, donde está también las lógicas de narcotráfico, mafia y, y pandillismo, que es muy fuerte, que son partes de la misma lógica capitalista estatal de dominación en la que estamos desenvolviéndonos y que también es que luchar con policía, ejército y todo eso alrededor. ¿Cómo describirías la situación política en Ecuador desde estos levantamientos populares, desde esta indignación y esta honestidad en la lucha, ¿no? Que no tenía que ver con partidismos, ni tenía que ver con entrar al gobierno, ¿no? Bueno, vino el levantamiento del 2019 y después vino el levantamiento del 2022, de junio del 2022, que también fue muy fuerte. Pero hay dos diferencias ahí. Mientras en el levantamiento del 2019 todas las grandes fuerzas nos unificamos y empezamos a generar y el Parlamento de los Pueblos empezó a gestarse un parlamento que de una idea que venía desde hace muchos años atrás. O sea, recuerdo yo que el primer Parlamento de los Pueblos que se arma creo que en el 2000, si mal no recuerdo. O sea, ya era una idea que se venía fraguando muchos años atrás. Siempre al amparo de la CONAIE como el gran movimiento social acá en el Ecuador, innegablemente con una fuerza muy grande, pero obviamente este Parlamento de los Pueblos es debilitado inmediatamente por el proceso electoral que viene en el 2020. Y ese proceso electoral debilita mucho porque hay grandes divisiones, lamentablemente. Obviamente lo electoral divide, no junta. Entonces, al final, el Parlamento quedó muy frágil, muy poco, no podía caminar. Y en ese sentido se da la elección de Lazo. Una elección que más bien se da no por lo que es Lazo, sino más bien como una forma de rechazo a lo que fue el correísmo durante casi 10 años, eh, y que mucha gente creo que también contabilizó el gobierno de Moreno como continuidad del correísmo, entonces fueron como 14 años. Y eso dice, hay que ser, gran parte de la ganancia de Lazo se da en los sectores indígenas populares por el rechazo a Correa. En todo ese transcurso después viene el gran movimiento del 22, pero el movimiento del 22 tiene una característica que no es como la del 19. Mientras que la del 19 juntó mucho, fue muy fuerte. Y una junta, la del 22, ya hubo resquebrajamientos. Ya no, ya hubo desconfianza, ya hubo interés
de protagonismo político, no de los sectores movilizados de la CONAIE, yo mentiría ahí, pero sí de ciertos, de otros sectores, pero también hubo, ya no hubo esa forma de juntémonos todos y luchemos, sino más bien también ya hubo un cierto grado hegemónico de la CONAIE que no permitió que otros actores tengan voz y voto en un momento. Y eso se llevó a lo que son las mesas de diálogo, un diálogo que se tuvo entre la CONAIE y el gobierno, más que entre la CONAIE, mentiría si es entre la CONAIE, fueron las tres fuerzas y movimientos indígenas de aquí, que es la CONAIE, que es la FENOCIN y que es la FEINE, que son los tres grandes movimientos, las tres grandes organizaciones indígenas. La CONAIE es la más grande, la FENOCIN es un poco más pequeña, que son otros movimientos indígenas, y la FEINE, que es la Federación Indígena Evangélica, de Indígenas Evangélicos. Pero las tres están juntos. Este momento, y las tres conversaron con el gobierno. Entre las tres hubo lo del levantamiento del 22, las tres fueron las que provocaron y hegemonizaron en cierta medida la lucha del 22, y eso generó cierto resquebrajamiento, desconfianza, falta de unidad. La del 22 fue un lindo levantamiento, pero al final no fue tan bonito como el del 19, que nos dejó con un sabor, bueno, de unidad, de lucha, de resistencia. El del 22 nos dejó con un sabor medio amargo. Bueno, están estas conversaciones que se han dado, que el gobierno en este momento no está cumpliendo. El 18 de febrero va a haber el nuevo encuentro entre la FEINE, la CONAIE y la FENOCIN para decidir qué se va a hacer, porque se han cumplido 9 meses de la firma del acuerdo, se han cumplido, perdón, 90 días de la firma del acuerdo, y no se sabe qué es lo que va a pasar porque el gobierno no cumple. Y no sabemos si el movimiento indígena va a generar un nuevo levantamiento. En Chile, por ejemplo, ellos han ido han ganado han ganado el gobierno, digamos, las fuerzas de izquierda después de una movilización popular, hasta un gobierno con Boric que ha seguido reprimiendo al pueblo mapuche y que pues no se encuentra una salida por allí, ¿no? Y como tú nos cuentas ahora también en Ecuador, los movimientos tienen un estado con el que digamos, como es una casi una condena para nuestros pueblos, se reúnen, se firma un acuerdo y pasan meses sin ninguna solución, ¿no? ¿Cómo analizas tú esta situación desde el punto de vista de qué habría pasado si mm, qué habrían tenido que hacer los movimientos indígenas, el movimiento popular para lograr un camino diferente, que no sea otra vez hablar con un gobierno, otra vez lanzarse a las urnas y como tú dices, el mismo pueblo indígena vota contra él, vota a favor de la derecha, ¿no? Teniendo, pues, sabes, como antecedente ya un gobierno de izquierda que no satisfizo, digamos, lo que se esperaba. Mire, yo difícilmente podría hablar por lo que debería ser la CONAIE o los movimientos indígenas organizados. No comparto muchas cosas, o como colectivo no compartimos muchas cosas de las posiciones que se tiene dentro, pero nosotros manejamos el respeto absoluto, además no solo el respeto, sino la admiración de un movimiento como la CONAI y como el movimiento indígena, muy importante, y a los que nosotros vemos como grandes hermanos mayores. Entonces, pero igual creo que podemos y debemos cosas también, ¿no? Y en ese sentido, nosotros creemos que el movimiento indígena tiene la suficiente fuerza como para eh, salir de esa disyuntiva. Estado y podría tener y empezar a generar organización autónoma en muchos de sus territorios. Nosotros creemos que sí tienen esa posibilidad. Eh, ¿Por qué no lo hacen? Habría que preguntarle a las comunidades y a los dirigentes a ver cuál es su estrategia política y cuál es la idea.
La CONAIE tiene muy fuertemente la lógica de generar un Estado plurinacional. La Constitución del Ecuador dice que tenemos un Estado plurinacional, intercultural. Nosotros como colectivo creemos que la plurinacionalidad con Estado no van de la mano. O sea, como que es disonante lo plurinacional con un Estado plurinacional, como que es paradójico, no, no es existente. Como una policía del pueblo, que es imposible. Más o menos así. Entonces, que esa sería nuestra crítica la que tenemos. O sea, nosotros creemos que hay que crear plurinacionalidad, pero no dentro del Estado. Que se puede trabajar desde lo plurinacional intercultural fuera del Estado. Eh, pero la situación con los compañeros y las compañeras desde esa, buscan esa lógica de plurinacionalidad dentro del Estado. El Estado ya dio, nosotros somos constitucionalmente un Estado plurinacional donde no hay ninguna garantía plurinacional, peor intercultural, más allá de ciertas lógicas de exotización, que es lo feo, de folclorización que muchas veces se tiene. O sea, antes la ley de comunicación exigía a todos los canales de comunicación que hay un espacio intercultural y al final esos espacios interculturales dentro de la televisión, radio, prensa eran la folclorización de lo indígena, o sea, el baile, la danza, la comida, pero no el político, no había el respeto político peor ancestral de ideas. Se supone que nosotros deberíamos tener medicina ancestral, tampoco la hay. Recién en este momento se está volviendo a generar una Secretaría para la Educación Intercultural Bilingüe, lamentablemente igual manejada por el Estado. Entonces, sí, el discurso de la plurinacional intercultural está bien, pero si estamos dentro de las mismas instituciones, como que no fluye. Al final, no camina. Entonces, nosotros trabajamos por ahí, esas son las críticas. ¿Qué se debería hacer? Como digo, no podría hablar por las organizaciones indígenas. Sería eh, arrogante de nuestra parte hablar por ellas, pero podemos criticar eso. La situación que está pasando ahora el Perú, hemos entrado a un lugar muy oscuro, digamos, ¿no? Donde el Estado está a punto de convertirse en un Estado fascista abierto y, digamos, ya sin ninguna cortina. O, y la otra opción, digamos, es la que plantean los pueblos con su movilización de un cambio. Pero este cambio, a pesar que hay organizaciones indígenas que tienen una autonomía territorial en la Amazonía peruana y en todos los Andes también, las comunidades indígenas campesinas tienen un control del territorio, o podrían tener un enorme control del territorio, porque en el Perú existe una ley paralela, ¿no? De indígena y otra es la nacional, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, siempre los movimientos populares ven el Estado, ¿no? Y muchas veces se dirigen a Evo o a Correa como ejemplos de cómo podríamos llegar a ser, ¿no? Incluso van a ver hasta Chávez, ¿no? ¿Qué es lo que, cuál es el imaginario, ¿no? Brevemente, ¿cómo describirías tú esta opción, ¿no? De repente podrías también contarnos qué opinas de eso, ¿no? Si eso es, hacia dónde va eso, o contarnos un poco cuál fue la experiencia con Correa allí mismo, ¿no? Y la organización. Uno de los problemas que creo que tenemos desde la izquierda es que cuando estamos organizando las cosas pensamos de que, uy, aquí hace falta el Estado. El problema es que hay demasiado, por eso es que estamos tan mal. No es que nos hace falta, sino que hay mucho. Y regularmente el Estado siempre que entra no entra precisamente desde los sectores sociales, sino cuando entra desde la militarización, el despojo, la propiedad, el ceder territorio a mineras o a petroleras. Así es como entra el Estado, no es precisamente con salud, educación, como está, sino al contrario. Entonces, creo que tenemos mucho Estado y creo que hay que empezar a eliminarlo primero de nuestra, de nuestra idea. Más allá de que el Estado se destruya o no,
tal vez posiblemente el Estado nunca desaparezca, y está bien, y tendremos que entrar en negociaciones con el Estado, pero ya desde otras formas, no desde la forma de entrar al Estado para tratar de cambiarlo porque al final el Estado te come, que es otra cosa. Entonces, la experiencia de acá fue esa, o sea, llegó el progresismo, llegó Correa, eh, se pensó que había un cambio, que iba a haber un cambio, y al final en los sectores principalmente rurales, principalmente de recursos naturales, fue mayor la explotación y mayor el despojo. O sea, no hubo... Pues, una de las cosas más graves que dijo Correa fue, nosotros estamos sentados sobre una olla de oro. Eso significaba para él, y de la lógica del desarrollo y del progreso, bueno, vamos a utilizar esta olla de oro. ¿Y qué significa? Vamos a traer una gran cantidad de minería, vamos a traer una gran cantidad de explotación de recursos, sin importar lo que estaba alrededor, todos los pueblos originarios, la cantidad de recursos que se va a acabar con la madre tierra, la cantidad de agua que vamos a terminar por ceder. O sea, estábamos sentados sobre una olla de oro y para él era más importante sacar esa olla de oro que vivir. O sea, era más importante oro y acabar con todo el agua. O sea, entonces, eso fue el progresismo, desde la lógica del progreso y desarrollo. Bueno, vamos a desarrollarnos, sí, para todos y todo lo que quieran, todo el discurso de igualdad y todo lo que hubieran querido decir, pero al final no, una lógica de despojo. Una lógica de despojo que sigue aquí con Correa y que siguió con Lazo y que si llega otro gobierno progresista, por así decirlo, va a continuar. Y nosotros tenemos que seguir resistiendo contra ese despojo que va matando a nuestros jóvenes, que va matando nuestra tierra, que va matando nuestra agua, que va matando nuestras fuentes de agua. Mira, nosotros hemos hecho aquí consultas en la que se ha prohibido la, eh, la exploración y explotación minera en fuentes de agua, que al final no se han cumplido. Y eso que la gente ha dicho desde el nivel de votación, no queremos que aquí se haga minería, igual lo han hecho. O sea, al final, inclusive eso no importa. Supuestamente debemos tener una consulta previa e informada en los sectores donde se va a hacer explotación minera o petrolera. ¿Qué es lo que hacen? Van con sociólogos, antropólogos, con un montón de gente, les dicen y empiezan a hablar obviamente de pobreza, desde todo a la pobreza que los sectores sociales y campesinos y rurales viven y vivimos, y te empiezan a meter de que aquí va a venir un desarrollo genial, y cuando te das cuenta tienes un hueco en la tierra, un gran hueco en la tierra, pero no tienes agua, no tienes nada. Y después dicen, sí, es que sí les consultamos, y nos dijeron que bueno, pero van con una consulta mañosa, con consultas mentirosas, y al final nos siguen matando y nos siguen despojando de los recursos naturales, principalmente el agua, en busca del oro, el cobre, la plata, para generar supuestas lógicas de desarrollo y progreso que nunca llegan y que no van a llegar desde ese punto de vista. Y desde esa perspectiva, ¿qué piensas de esta, cómo se puede decir, fijación, digamos, de los movimientos sociales en toda la Vía Yala por cambiar las constituciones, por hacer nuevas constituciones? Y como tú dices, acá es exactamente igual, ¿no? Se crea una reserva indígena y al final terminan sacando a los indígenas para llevarse la madera, ¿no? ¿Qué piensas de de las constituciones, por ejemplo, ¿no? Se quiere constitución en Colombia, en Chile, en Perú. Sí, como te digo, nosotros tenemos una constitución maravillosa, tenemos un Estado plurinacional, intercultural, supuestamente bilingüe, pero no funciona. Porque obviamente dentro del Estado no funcionan, por más que las constituciones se digan y sean hermosas y que pueden generar cierto tipo de cambio, que sí generó, bueno, aquí está. Nosotros tenemos en la Constitución los derechos de la naturaleza que todo el tiempo son violados y respetados y no importa mucho. Entonces, sí, es una forma de contentarnos y decir, bueno, desde las instituciones, desde el Estado, podemos hacer cosas, pero al final todo eso queda en papel muerto y letra muerta, ¿no? Como te digo, la Constitución aquí es plurinacional, pero tú, o incluso bilingüe,
sí, tenemos el castellano como la primera lengua, pero tenemos 14 lenguas más que supuestamente son igual de reconocidas por el Estado, pero el momento de ir a ser Estado, si alguien no sabe, si alguien no sabe castellano, pues hasta ahí quedó. Mm. Y no importa. Si te dicen indio de mierda, anda, aprende a hablar primero. Entonces, pero supuestamente en la Constitución dice que ustedes deberían entenderme, no yo entenderles a ustedes, pero igual. Entonces, puede haber las miles constituciones mientras los pueblos, nacionalidades y los de abajo no tomemos la posición de hacer las cosas desde nosotros mismos y empezar a generar lógicas más comunitarias, asambleas y empezar a enfrentarle al poder estatal, no va a cambiar nada. Entonces, ¿qué les puedo recomendar a los compas que están luchando en Perú? Sí, hay que pelear contra el fascismo que se viene, contra el fujimorismo que fue grave, contra Boluarte que ahora es una asesina sin problemas, contra un Estado fascista que se está convirtiendo en Perú, pero resistamos, saquemos y lleguemos y juntémonos entre los de abajo y empecemos a hacer alianzas entre nosotros. No pensemos en hacer tanto la alianza con el Estado, sino más bien veámonos de frente y pensémonos en hacer acuerdos entre nosotras y nosotras mismos. Y después de eso, después de nuestras alianzas, pensemos en cómo enfrentar el Estado y qué alianzas, más que alianzas, en cómo le ponemos, empezamos a tener una conversación más directa, ¿no? Pero primero aliémonos con los de abajo y después pensemos en los acuerdos con los de arriba, diría yo. Sobre la cooptación, ¿no? Como una estrategia del gobierno de selección, digamos, de líderes o de, digamos, dirigentes que podrían estar llevando a una organización territorial, a una organización dentro de los pueblos y se los lleva los convence, digamos, para que participen de manera electoral, ¿no? Sí, hay cooptación en todos sentidos, ¿no? Cooptación en todos los movimientos sociales, en los movimientos indígenas, en los movimientos trabajadores, en el movimiento de mujeres, en el movimiento de estudiantes, en los movimientos académicos, o sea, la cooptación que utiliza el Estado para generar eso, prebendas a ciertos líderes y eso va generando eh, ciertos grados de desorganización, incluso a veces ya después ciertos grados de caudillismo en algunos sectores, se empieza a generar eh, partidos o movimientos alrededor de líderes, no por comunidades o, por, o por lucha social, sino más bien alrededor del líder para ir generando figura para las elecciones, ¿no? Que es lo que, lo que termina dividiendo el movimiento. O sea, un ejemplo muy, fue, por ejemplo, que en la provincia de Cotopaxi, que es una provincia muy fuerte de movilización y de organización de los pueblos originarios, de la CONAIE y del MIC, que es el Movimiento Indígena y Campesino del Cotopaxi, que es muy fuerte, que es importante dentro de la organización social y dentro de las movilizaciones de lucha. Por ejemplo, se presentaron a estas últimas elecciones tres dirigentes indígenas, los tres eran eh, antes, te diría 10 o 12 años antes, eran de la misma organización, y ahora resultó que se presentaron los tres por diferentes partidos políticos, dividieron la votación, igual se sigue dividiendo la lucha. Entonces, muchos de estos líderes ya fueron cooptados por las lógicas estatales y aunque hace 10 años era muy fuerte dentro de la organización social, digamos 10, 20 años, ahora la presentación era para ganar elecciones. Entonces, eso es lo que ha venido haciendo el Estado y lo que ha hecho siempre. ¿Cómo ves el panorama en Latinoamérica, digamos? ¿Cómo ves lo que está pasando con estos gobiernos y la respuesta popular? Sobre todo en ese sentido, ¿no? En el sentido de las respuestas populares, las respuestas indígenas de los movimientos sociales hacia lo que está ocurriendo a nivel de estados en Latinoamérica, ¿no? Que tiene mucho que ver con los recursos
de Estados Unidos, Europa y por otro lado de China, que están ya en plena batalla por controlar los recursos aquí. Obviamente, tener un gobierno de extrema derecha como el que tenemos nosotros perjudica mucho más. Eso es real, obvio. O sea, entre tener un gobierno más progresista, digámoslo así, aunque igual de extractivista, aunque igual generado desde las políticas y desde las reglas del capital, eh, igual de racista, igual de misógino en muchas ocasiones, eh, sí te genera mucho más golpes, ¿no? Ahora vivimos mucho más empobrecidos. La situación aquí en el Ecuador es muy grave y lamentable por el mismo hecho del empobrecimiento que va generando estas medidas neoliberales, que es irnos quitando lo poco que ya da el Estado en general, eh, ir quitando más inclusive, ¿no? Entonces, todos los estados de alguna forma matan y despojan, unos con más violencia, otros con menos. Acá en el Ecuador sí, la violencia eh, no, digamos que no es como en el Perú, pero igual es muy violenta la respuesta del Estado en el sentido de que cuando uno se levanta, o sea, recién en el último paro hubo, si mal no recuerdo, 11 o 12 muertos igual. No, como digo, no tanto como en el Perú, en el 2019 hubo también 11 muertos. Entonces, además de los heridos, acá también hubo eh, compañeros y compañeras que quedaron sin ojos y cosas eh, que van por ese lado, que son las respuestas violentas que el Estado genera. Claro que en el Perú es 4 veces más la respuesta violenta porque la policía y el ejército son muy, muy violentos. Una, creo, herencia del Fujimorato y creo que de antes también. Lo único que al final nosotros desde acá podríamos decir, primero, nuestra gran solidaridad, nuestra hermanarnos con el pueblo del Perú, con el pueblo originario y los pueblos originarios del Perú y con el pueblo en general del Perú, pero también eso, pensar en organizarse. Creo que es la única forma, más o menos parafraseando, más o menos diciendo lo que dicen los zapatistas, es bueno, al final pueden votar por cualquiera, pero bueno, organícense, es la única forma de salir de lo que está pasando, ¿no? La organización comunitaria, la organización social, la asamblea, la democracia directa y buscar desde nuestros pueblos la forma de ir generando nuestras propias formas de bienestar, ¿no? Y poniéndole un pare al Estado y empezando a generar nuestras propias formas, tanto de, como decía, educación, salud, comida, vivienda. Nosotros y nosotras podemos hacerlo si nos organizamos y empezamos a generar eso. El Estado nos va a golpear, el Estado obviamente estas cosas no le gustan, y por lo tanto la organización es lo único que puede por lo menos defender un poco también nuestra integridad física y nuestra vida.